Buenos días, hermanas, hermanos, el Señor les bendiga a todos ustedes, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunden en los corazones de cada uno. Bueno, hoy creo que es 15 de junio del 2024 y es un día nublado, muy húmedo y no hace frío. Gracias le damos al Señor por la comunión que tenemos con Él. Gracias por el sacrificio que Él hizo por nosotros en el madero. Gracias, Señor, por la vida que hemos recibido y por el Espíritu Santo. Bendigo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno. El Señor les bendiga en este día, en esta mañana. Y a todas las hermanas y hermanos que se van a ir añadiendo a nuestro programa, el Señor también les bendiga a cada uno, hermanos amados. Bueno, hermanos, vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. Señor, estoy delante de ti, en presencia de ti, agradecido, Señor, por cuanto tú me permites, Señor, una vez más, poder predicar tu palabra. Darte a conocer a ti, Señor. Gracias por vivir dentro de nosotros y fortalecernos y hacer que nosotros podamos realmente tener paz, tener seguridad, confianza. Oh Señor, bendice a la iglesia. Bendice a la iglesia, especialmente a la iglesia donde estamos congregándonos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día se hayan añadido, Señor, aquellos que van siendo salvados. Te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por la familia de Maxi, Señor, bendiga grandemente. También, Señor, te pido por cada hermana y cada hermano de la congregación. Ahora también te ruego, Padre, que estés, Señor, administrando tu palabra, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, abriendo los ojos del entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, estamos viendo en el libro de Génesis, todavía continuamos con el libro de Génesis, y es tan precioso, y nos dio tanta satisfacción de conocer, ¿no?, en la vida de nuestro padre Abraham. Damos gracias al Señor por eso. Y también nos dio a conocer mucho sobre Jesús, sobre el Hijo de la promesa, y llegamos hasta el capítulo 18, alabado sea el Señor. En el verso, vamos a leer leímos el versículo 20 del capítulo 18, y vamos a leer el versículo 23, amados. Y dice, y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Gloria al nombre del Señor. Porque Dios, la intención de Dios era destruir Sodoma, ¿no? Por cuanto el clamor de la ciudad había llegado al cielo, a su presencia, y entonces determinó Dios destruir la ciudad por la maldad, por el pecado que allí había ocurrido. Y lógicamente que Abraham sabía que Lot estaba por ahí, y todavía Abraham no tenía hijo, y tal vez lo tomó como un hijo. Él era el tío, pero también lo quiso como un hijo, y bueno, y él tenía la preocupación por Lot, ¿vio? Era su sangre, era de su misma sangre, era parte de su familia, y entonces por eso él intercedió a Dios para que
no destruyera la ciudad de Sodoma. Y entonces vio que los ángeles, eran 3 ángeles que estaban con él, y 2 fueron camino a Sodoma y 1 quedó con él. Y dice que Jehová quedó con él. El Jehová que quedó con él era nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento era Jehová, el Dios Todopoderoso, porque sabemos por las Escrituras que el Padre nunca tuvo relación con el pecado. No, el que tuvo relación, o no relación, sino comunión con el pecador siempre fue el Hijo. Y en el Antiguo Testamento él era Jehová. Pero ese es otro tema que vamos a tocar otro día. Y bueno, y ahí se quedó y él dijo, encubriré yo algo a Abraham, ¿no? Porque yo conozco a Abraham, dice, que él le enseñará a su hijo, a su casa, después de sí, a que guarden el camino del Señor. Y entonces decidió Dios comunicarle a Abraham lo que iba a hacer, ¿no? Y él dijo que iba a destruir por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice. ¿No? Y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, he de saberlo. ¿Vio? Y descenderé, dice. Pero el que descendieron fueron los otros 2. Pero el hecho del uno es el hecho de todos, ¿no? Cuando descendieron los 2, también descendió él también, aunque se quedó con Abraham. No, Jehová se quedó con Abraham, pero descendió también, porque estos 3 son uno en pensamiento, uno en vida, uno en sentimiento, en intención, todos es uno. Y entonces descenderé ahora y veré si han consumado, dice. Y apartó de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Acá en el libro de Números, en el capítulo 16, 22, dice, Jehová habló a Moisés en el 20 y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los voy a consumir en un momento. Y ellos se echaron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Se irá a airarte tú contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo, apartado del alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán, ¿no? Es decir que estos eran israelitas también. ¿Quién? Datán, Abirán y también Coré, eran israelitas. Ellos habían salido de Egipto también. Pero sin embargo ellos se levantaron en contra de Dios, ¿no? Se levantaron y Dios había tomado la decisión de destruir a toda la congregación. Y entonces los que estaban al frente, los que habían sido designados por Dios para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, se arrodillaron y lloraron delante de Dios y le dijeron a Dios, ¿no? Y ellos se echaron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Vio? Buscaron al culpable para poder castigarlo. ¿Y airarte has tú contra toda la congregación? No nos olvidemos que acá ellos están en otra dispensación.
y habla la congregación diciendo: apartaos alrededor, y ahí se nombró a los culpables. Dios mismo los nombró. Apartaos alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán, a Abirán y a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, de estos impíos. Se los trató como impíos. Y acá la pregunta que le hace Abraham a Dios cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dice en el capítulo 18, 23 de Génesis: y acercóse a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjese, no, es terrible. Y acá estos que habían salido de Egipto, que habían pasado por el camino de la salvación, que no se ahogaron en el Mar Rojo, sino que iban camino a Canaán, ellos obraron impíamente. ¿Vio? Ellos obraron impíamente. Y Moisés se levantó y fue a Datán, a Abirán, a Coré, y los ancianos fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y apartándose de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y con sus hijos y con sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Y dice en el 29: si como mueren todos los hombres mueren esto, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriese su boca y los tragares en todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció, bueno, después ustedes pueden leerlo a continuación. Eso se encuentra en Números capítulo 16, del versículo 26 en adelante, hermano. Entonces, el justo no puede morir como muere el impío. Y acá creo yo que podemos hacer una locución o una alusión a la salvación, a la vida eterna. El justo recibe la salvación, recibe la vida eterna. Eso cambia su destino. Cuando el justo recibe la salvación y recibe la vida eterna, cambia su destino. ¿Cuál era el destino del justo antes de ser justo? El destino del justo antes de ser justo, era el infierno y la condenación eterna. Pero al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y al recibir la vida del nuevo hombre, la vida eterna, entonces ya su destino cambió. Ya ahora el justo no tiene la muerte del impío. El pecador es el impío. Aquel que no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador es el impío. Y él va a morir de una manera diferente al justo. ¿Se entiende, no, hermano? Entonces fíjese lo maravilloso, ¿no?, de la salvación. Lo maravilloso del sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor, quien nos salvó de nuestro destino, quien nos salvó de nuestra condenación eterna, entregándose Él mismo, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él nos salvó, nos rescató. ¿Vio? Y ahora nosotros somos justos, pero todavía sigue habiendo impíos y pecadores. Pero la muerte del justo no es como la del impío. ¿Se da cuenta? Es muy diferente, porque en nosotros obra la vida, y en el impío no obra la vida, obra la muerte.
la muerte, el pecado y bueno, y el diablo. Y entonces Abraham, fíjese, le dice, y eso que Lot era un hombre que se separó de Abraham, del hombre de la fe. Se separó de la fe Lot, pero aún así era hijo. No, aún así él llegaba a la sangre de Abraham. La sangre que tenía Abraham tenía Lot. ¿Vio? Era pariente, era un hermano. Y aún así él lo consideraba un hombre justo. Abraham a su sobrino. Pero sin embargo, él había hecho o había determinadas conductas que no eran dignas de un hombre de fe, sino que era más bien de un impío, porque él, en vez de seguirlo a Abraham, él se fue a Sodoma, pero aunque él se fue a Sodoma, no perdió su posición o su relación con Abraham. Él seguía siendo su sobrino, él seguía llevando la sangre de Abraham, ¿no? Vivió bajo la fe muchos años, pero en un momento decidió irse hacia Sodoma. Y entonces nosotros nunca hubiéramos sabido que Dios consideraba a Lot, lo vamos a buscar, como un hombre, no como un impío, sino que lo consideraba un hombre justo. Y eso lo declara el Nuevo Testamento. Me van a perdonar, pero quiero mostrarles el versículo del Nuevo Testamento que lo declara a Lot un hombre justo. Y lleva un poquito de tiempo la búsqueda, pero vale la pena buscarlo, hermano, para que podamos nosotros mostrarle por la palabra, si es que lo encuentro, ¿no? Acá. Segunda de Pedro 2.7. Segunda de Pedro 2.7. Si usted tiene su Biblia, usted también puede buscarlo. Lot. Y dice así la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y sin reverencia a Dios, y libró al justo Lot, ¿no?, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Y sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los justos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Entonces fíjese, ¿no? Abraham le pregunta a Dios, ¿no? Acercóse a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y había un justo ahí, que era Lot. Pero este justo se separó de la fe y se fue camino a Sodoma, camino al mundo. Pero él no fue uno con ellos, ¿no? Él no fue uno con ellos. Por causa de que se separó de la fe, le acontecieron las cosas que le acontecieron a Lot. Una vida de mucho sufrimiento, de mucha aflicción, de mucho quebranto, por haberse separado de Abraham. Pero seguía siendo justo, seguía siendo un hijo de Dios, ¿no? A veces nosotros determinamos a los hermanos, ¿no?, si son o no son, si ellos se congregan, si ellos cumplen los mandamientos, si ellos oran, si ellos
asisten a las vigilias de la iglesia, a los cultos de oración, y así lo juzgamos nosotros los hermanos. Pero no es como Dios juzga. Dios juzga a nosotros por la fe, por lo que hay en el corazón. Y parece que en el corazón de Lot había una vida justa, porque él no estaba de acuerdo con las cosas que hacían en Sodoma y en Gomorra, sino que él afligía su alma justa, intercediendo por los impíos. ¿Vio? Entonces Abraham le dice eso, que él se separó, se fue de su lado, ¿no? Se fue considerándolo a Abraham como una persona equivocada. Se fue del lado de Abraham considerando que ya no lo necesitaba más Abraham, que él era suficiente. Se fue. Pero aún así Abraham lo consideraba un hombre justo. Así todos los hermanos, hermanas, que en algún momento ellos estuvieron con nosotros, pero hoy no están con nosotros. Nosotros no los consideramos pecadores a ellos, sino que los consideramos hijos de Dios tanto como nosotros. Nosotros no somos más hijos de Dios que aquellos que no están con nosotros, pero se separaron de nosotros. Y bueno, cada uno mire cómo vive, lo que siente. Cada uno tiene que observar, ¿no?, la transformación de vida o no, ¿no? Si la carne es la que domina o domina el espíritu. Eso es cada uno tiene que hacer. Acá Dios le comentó a Abraham lo que iba a suceder. Y también Dios nos hace saber a nosotros que va a venir un juicio terrible sobre la tierra. No, que los justos no sufrirán la muerte del impío. Nosotros hemos sido liberados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido liberados de la muerte terrible que nos esperaba cuando hemos nacido, ¿no? Pero Dios nos salvó. Dios nos salvó. La salvación es muy amplia. Es muy amplia porque está relacionado con el pasado, con el presente y con el futuro, ¿no? Nosotros hemos sido salvos, vamos siendo salvados y seremos salvos, ¿no? Hasta que la salvación se completa cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya. Ahí termina nuestra salvación. Entonces dice, qué maravilloso leer esto, hermano. Y acercóse a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjese. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 24 de 2 de Samuel, vamos a leer también un poquito. 2 de Samuel 24. 24, versículo 17. Dice así. En el 15 vamos a leer. Y envió Jehová pestilencias a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Por qué estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra mi casa y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y díjole, sube y haz un altar a Jehová en la era de Araúma, Jebuseo. Y llovió David conforme al dicho de Gad que Jehová le había mandado. Y mirando Araúna, vio al rey,
y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, a fin de que la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y sacrifique mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aquí que bueyes para el holocausto y trillos y otros petrechos de bueyes para la leña. Todo lo da como un rey Arauna al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te desea propicio, bendición. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Bueno, y ahí hay otro mensaje. Pero acá lo que tenemos que ver, que el que había pecado reconoció su pecado, ¿vio? Reconoció su pecado. Y Dios en su amor y en su misericordia detuvo, ¿no?, la mortandad. Hoy, cuando un hijo de Dios peca, porque podemos pecar, porque tenemos una naturaleza humana de carne, en la naturaleza de carne están las concupiscencias. Tener concupiscencia no es pecado. Los deseos, ¿vio? Los deseos por las cosas de este mundo. Pero si nosotros le damos lugar a esos deseos, entonces eso se convierte en pecado. Porque eso dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, en adelante: la concupiscencia da luz al pecado y el pecado la muerte. Ahora, nosotros tenemos concupiscencia en nuestro cuerpo humano, tenemos deseo por las cosas de este mundo. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo mantenga en estados muertos esas concupiscencias. Por eso la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu. En el Espíritu no hay concupiscencias por las cosas de este mundo. En el Espíritu hay vida, deseos por las cosas de arriba. Por eso se nos exhorta a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, hoy, cuando un hijo de Dios peca, el pecado que comete ese hijo de Dios ya fue pagado. No, Jesucristo pagó por ese pecado en la cruz del Calvario, porque Jesucristo no puede volver a morir por el pecado que nosotros cometemos hoy en el presente, y ni tampoco puede morir por el pecado que vamos a cometer mañana. Aunque no debemos de pensar así, porque nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Dios. No, si nosotros pensamos que somos pecadores, vamos a seguir pecando. Pero ahora, si nosotros pensamos que somos hijos de Dios y que tenemos una vida que no peca, no vamos a pecar, porque nuestra fe no va a sostener. Ahora, cuando un hijo de Dios peca, entonces él recibe lo que sembró. ¿Sí? Lo que sembramos, si sembramos la carne, de la carne recibiremos, ¿no?, mortandad. Podemos enfermarnos con una enfermedad terrible, o podemos recibir la consecuencia de nuestro pecado. Lo que produce el pecado es muerte, de alguna u otra manera. Entonces no nos conviene presentar nuestros miembros para pecar, sino que nosotros ahora ofrecemos nuestros miembros, como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 19, ¿no?, que así como presentamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora presentamos nuestros miembros a Dios para servir a la justicia. No es un cambio de mente. Entonces nosotros no debemos de presentar nuestros miembros al pecado, sino que nosotros ahora tenemos que presentar nuestros miembros, tenemos que rendir, eso es presentar, tenemos que rendir nuestros miembros al poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a usar al cuerpo para que la vida de Dios se pueda manifestar. Bueno, nunca tenemos que pensar como un pecador,
Tenemos que pensar siempre como un hombre justo. Jesús era justo, nunca pecó. Y los apóstoles eran justos y después de que recibieron el nuevo nacimiento nunca pecaron. No, ellos se mantuvieron fiel al Señor, al Espíritu. Entonces Abraham, volviendo a la historia de Abraham, le pregunta a Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? Y le dice Abraham a Dios, quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? ¿Vio? Si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? ¿Vio? Y el número 50 tiene una interpretación muy linda en la Biblia, porque después de 50 días Dios dio el Espíritu Santo. ¿Vio? Es como que el número 50 está relacionado con el Espíritu Santo. Si hubiera 50 justos, ¿destruirán la ciudad? Porque si está el Espíritu Santo ahí, entonces estos 50 pueden de alguna manera llevarle a la gente que está haciendo esa maldad a arrepentirse. Y entonces, ¿qué dice Dios? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Fíjese cómo le habla a Dios, cómo le habla a Abraham a Dios. Pero acá no es que él no está respetando a Dios. No, él no es eso, sino que él conoce a Dios, ¿no? Y él en su amor hacia Lot, ¿no? Él se aferra a ese conocimiento para poder decirle a Dios, hablarle como le habló. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor de ellos, por amor de los justos, ¿vio? Por amor de los justos, no por amor de los sodomitas, sino por amor a los justos los perdonaré. Porque ahí estaban 50 justos que podían cambiar la realidad de esa ciudad, de esas dos ciudades. No solamente, ¿por qué? Porque estos justos estaban llenos del Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo dentro de sí. Entonces, ahora Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, ¿vio? ¿Eso cuándo? Después de la circuncisión. Después de la circuncisión uno ve su debilidad. ¿Vio? Él ya no era un hombre fuerte de 75 años que podía producir un hijo, que fue Ismael. ¿No? Ya no era un hombre fuerte en sí mismo. Ya ahora era un hombre viejo. ¿No? Pero aunque él sabe que dio un hijo a los 99 años, pero él sabe que fue el poder de Dios el que le permitió tener ese hijo, que no fue él, sino que Dios vino a él, lo capacitó a él para poder tener ese hijo. Y entonces reconoció su debilidad. ¿Vio? Ya no era un hombre altivo, sino que ahora era un hombre humilde, sencillo. Ahora ponía a Dios sobre él. Y ahora replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Es maravilloso como cuando uno habla cuando tiene la circuncisión. Una cosa es hablar cuando uno no tiene la circuncisión y otra cosa es hablar después de que uno fue circuncidado, en el corazón. Es muy diferente. No es el mismo hablar. Somos tan pequeños ante un poder tan grande, somos tan insuficientes por nosotros mismos. No pensamos que hay una capacidad en nosotros para hacer algo que pueda traer la realidad de Cristo a este mundo. No. La circuncisión nos cambia, nos transforma de una manera literal. En nuestro interior se revolucionó todo nuestro ser. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo fue cambiado,
transformado por el poder de Dios. Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y acá un hombre circuncidado, vamos a ponerlo así, un hombre circuncidado le dijo, después de haberle dicho, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirás la ciudad? Si hubiera 50 justos, no la destruiré por amor a esos 50, le dice Dios. Y este hombre que conocía a Dios, se atrevió nuevamente a decir, replicó, dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo, ¿vio? Somos polvo nomás. Y ceniza. Quizás faltarán 50 justos. 5. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿No? ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45 justos. ¿Vio? 45 justos todavía podían hacer el trabajo. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran allí 40, no, faltarían 5. Respondió, no lo haré por amor a los 40, dice. Todavía los 40 podían hacer el trabajo de predicar y transformar aquel lugar. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si se hallare allí 30 justos. Quiere decir que 30 justos podían de alguna manera revolucionar, cambiar la realidad de esa ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás hallare allí 20. No la destruiré respondiendo por amor de los 20. Fíjese, no la destruiré. Quiere decir que con 20 se podía también hacer el trabajo, predicar casa en casa y anunciar, ¿no? Que hay una vida diferente, que hay una vida que está más allá de la sodomía o de el travestismo o de todas esas cosas que son del diablo. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Y Dios le dice, no destruiré, respondió, por amor de los 10. ¿Vio? Y entonces, claro, Abraham sacó la cuenta. Bueno, está Lot, está las hijas de Lot, está el esposo, los esposos de Lot y algún familiar. Y seguramente que llegarán a los 10, ¿no? Y entonces dejó de hablar. Dejó de hablar porque estaba casi persuadido él de que había 10 justos ahí. Y dice, y fuese Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Fíjese, ¿no? 10 justos pueden hacer el trabajo. Pero el problema ¿cuál es? ¿Hay 10 justos? ¿No? Dice la Biblia que Lot era justo, estando en Sodoma, porque él afligía su alma justa, ¿no? Por la conducta de los malvados. Si había 10 justos, Sodoma todavía seguiría existiendo, y Gomorra, pero no había 10 justos. ¿Pero 10 justos pueden hacer el trabajo? Sí, pueden hacerlo, según la interpretación bíblica. Y llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Fíjese la posición, ¿no?, que tenía Lot. ¿Dónde estaba? Estaba sentado. ¿Se acuerda que leímos en el capítulo, creo que en el capítulo 18, ¿no?, donde dice, el capítulo 18, versículo 1, que también Abraham estaba sentado,
Y dice, aparecióle Jehová en el valle de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Vio? Juzgando esto, juzgando lo otro, afligiendo su alma y afligiendo su corazón y llenándose de pensamientos de preocupación, de falta de tranquilidad, y angustiado y afligido, estaba allí frente a la puerta de Sodoma. En cambio, Abraham estaba en otra posición. La fe está en otra posición. La fe no quiere arreglar las cosas que hay en el mundo, ¿no? Y dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, ¿no? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí a la puerta de la tienda de Abraham. Y Abraham estaba sentado. Él no estaba afligiendo su alma, él no estaba con el corazón contristo, él no estaba cargado con pensamiento de juicio, él no estaba incómodo, él no estaba temeroso, él estaba con Dios ahí. Abraham, ¿vio? Qué diferencia, ¿no? Sentarse para juzgar, para condenar, sentarse, lamentarse, y ahí a veces los hermanos están sentados, ¿no? Parecería que están descansando, pero su alma está afligida, su pensamiento su cabeza está lleno de pensamiento, no de juicio y de condenación. Están sentados, pero están sentados a la manera de Lot. Y aquellos que son de la fe, que somos de la fe, estamos sentados también, pero Dios está con nosotros. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo allí. Y vamos a hacer una fiesta. Vamos a comer, a beber. Veo que es diferente. Pero acá en el capítulo 19 veamos qué pasó. Y ahí estaba Lot sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlo e inclinándose hacia el suelo. Lo mismo hizo Abraham. Y dijo ahora, pues mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana, y os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la plaza nos quedaremos esta noche. ¿Vio? Ellos no querían. ¿Por qué? Porque Lot no estaba preparado para recibir, ¿no?, a estas 2 personas, ¿no?, al Espíritu Santo, al Hijo de Dios todavía, ¿no? Él no era un hombre circuncidado. Él era un hombre rebelde, un hombre que vivía conforme a la carne, un hombre que era un hombre religioso, un hombre que se creía justo y que él creyó que Dios lo había enviado ahí, y que el que estaba equivocado era Abraham. ¿Vio? Él creía eso, Lot. Pero Dios conocía el corazón, y Dios no quería estar con Lot, perdón. No quería prefería pasar la noche en la plaza, en medio de una ciudad tan perversa, no como Sodoma, como Gomorra, querían quedarse antes de estar con Lot. Pero no fue así el caso de Abraham. Dios quiso estar con Abraham, quiso comer con Abraham, quiso charlar con Abraham, le comunicó a Abraham lo que iba a pasar. Pero cuando lo invitó Lot a estos 2 seres, ¿no?, al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, ¿no?, a pasar en su casa, dice, ahora mis señores le rogó que venga a casa de vuestro siervo, y os hospedaréis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no. ¿Vio? No es de cualquier manera. No es de cualquier manera en que Dios va a tener comunión con nosotros. Hay una forma de que Dios tenga comunión con nosotros, y es por medio de su Hijo en nosotros, ¿no? Y es por medio de la circuncisión. Lot no había sido circuncidado, ¿no?
A ver, voy a fijar bien, no quiero cometer un error. No quiero cometer un error, hermano. Claro, ellos se separaron en el capítulo 13, y la circuncisión fue en el capítulo 17, creo que ahí se instituyó la circuncisión. Por lo tanto, Lot no era un hombre circuncidado. Y si hubiera estado circuncidado, no hubiera estado en Sodoma, se lo puedo asegurar. Hay muchos que dicen que están circuncidados, pero están en el mundo. ¿Qué hace un circuncidado en el mundo? ¿Qué hace un circuncidado fuera de la iglesia? Fuera de la comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace ahí? Entonces no está circuncidado, porque su conducta demuestra, ¿no?, su realidad. En este caso, ¿no? Aunque sabemos que no siempre es así. Entonces, dice la palabra del Señor, que Lot lo invita a estos seres a pasar con él a su casa. Y ellos le dijeron no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, dice. Él porfió con ellos, mucho. Fíjese que mucho porfió. No sé cuánto tiempo habrá estado tratando de convencerles. Y se vinieron con él y entraron en casa. ¿Por qué habrán aflojado ellos si Lot no estaba circuncidado? Pero era uno de la fe. Era uno de la fe. Era un hijo de Dios Lot también, ¿no? Era de Dios, era un hijo de Dios. Era pariente de Abraham. ¿Vio? Por eso se dieron ellos. E hízoles banquete y coció panes sin levadura y comieron. Vio que acá, esto es muy importante. Lo mismo hizo Abraham, ¿no? Abraham les invitó a comer a estos tres que llegaron a su casa. Y ahora Lot le invita a estos dos que llegaron a su casa a comer. Pero Abraham, la comida de Abraham fue diferente que la que le ofreció Lot. Porque fíjese lo que le ofreció Abraham a ellos. Dice que Dios él también le ofreció lavarse los pies, y recostado debajo del árbol le dice Abraham a ellos: traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón, después pasaréis, porque por eso habéis pasado acerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa, que eso es Cristo procesado en nosotros, y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y diólo al mozo, y diose prisa a aderezarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la comida que le ofreció Abraham y la comida que le ofreció Lot? Que Lot no ofreció el cordero, no ofreció el becerro, no hubo sangre ahí. No era por medio del sacrificio, porque dice: mas él porfió con ellos, en el capítulo 19, versículo 3, y se vinieron con él y entraron en su casa, hízoles banquete y coció panes sin levaduras y comieron. Solamente panes sin levadura. ¿Vio? Que eso habla de la palabra de Dios. Comieron panes sin levaduras, pero no comieron el becerro, no hubo sacrificio, no hubo derramamiento de sangre. Y la comunión tiene que ser sobre eso. Dios tiene comunión con nosotros sobre el sacrificio de Cristo, sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está ahí. En nuestra comunión con Dios es por medio de la sangre de Cristo. Y acá este hombre le ofreció a Dios tener comunión sin el sacrificio, ¿no?
y antes que se acostase se acercaron y antes que se acostase cercaron la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjese la decadencia que había ahí, la inmoralidad que había ahí, el degeneramiento que había en Sodoma y en Gomorra sexualmente, todos entregados a la carne. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, dice. Lo querían conocer, pero de mal, querían conocerlos íntimamente, querían abusar de ellos, querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Vio? Y entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras de sí. Bueno, ya avanzó la hora, hermano, lo demás lo vamos a hacer el viernes. Pero fíjese, hermanos amados, el justo no puede morir como muere el impío. Nunca, jamás. También nosotros podemos ver, que no podemos tener comunión con Dios de cualquier manera. ¿Vio? Sin la circuncisión, por ejemplo. Abraham era un hombre circuncidado. Usted y yo estamos circuncidados en nuestro corazón. Nuestro corazón está circuncidado por la palabra. La palabra es lo que nos separa a nosotros, la carne de nuestro prepucio. Ahora la carne está separada de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo, en el Espíritu, y en el Espíritu no hay carne. Por eso es espíritu. Nosotros estamos separados. Usted es una mujer y un hombre espiritual. Porque usted de corazón aceptó la separación. ¿Dónde está la carne? Cristo la llevó al madero. Cristo la llevó a la cruz y la crucificó. Nos destruyó nuestro cuerpo de pecado. Y ahora tenemos un vaso, débil, como dijo Abraham. Yo soy polvo, cenizas, Entonces así somos nosotros ahora. Ahora lo que tiene que resaltar es la vida de la nueva creación. Y entonces fíjese que a pesar de que hay muchos hermanos en el mundo, esos hermanos están en el mundo porque no están circuncidados, no tienen su corazón circuncidado, no están recibiendo la dirección de la palabra, no están siendo direccionados por la cabeza que es Cristo, porque Cristo nunca le va a mandar a separarse del cuerpo. Nunca Cristo le va a mandar a separarse de la iglesia. Por el contrario, Cristo le va a sostener allí. Le va a sostener firme allí, en el cuerpo. Por eso, hermanos amados, hermanas amadas. Y por último, nuestra comunión con el Señor no puede ser por medio del conocimiento solamente. Tiene que ser por medio de la sangre. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de la muerte. Nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida ha sido sepultada, ha sido llevada al infierno y hemos resucitado en novedad de vida. El Señor les bendiga, hermanos. Oren por nosotros. Les pido que oren por nosotros, por mi amada esposa, por mí, por mis hijos, por mi hogar y también por el proyecto que tenemos de salir y llevar la palabra del Evangelio a muchos lugares que no lo conocen. Necesitamos sus oraciones, que Dios nos provea lo necesario para poder salir, para poder viajar, para poder anunciar el Evangelio. Es lo único que nosotros queremos. Oren por nuestra iglesia local, oren para que el Señor cada día añada a nuestra iglesia local a aquellos que van siendo salvados. Amados, nos estaremos encontrando nuevamente el día viernes de 9 a 10 de la mañana. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir por ahora. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti. Bendice grandemente la vida de cada hermana y de cada hermano. Bendice a aquellos, Señor, que recién están comenzando, Señor. Ayúdales, revélate a ellos, Señor. Señor, aquellos, Señor, que no entienden la circuncisión, revélale la circuncisión que es la del corazón, Señor.
Oh Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos. Señor, tú conoces nuestras peticiones, están delante de ti. Hágase tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. El Señor le bendiga.